que tenemos que pasar de un tema a otro, dando aproximadamente al mismo tiempo a ambos, y es lo que estoy tratando de hacer. Vamos a pasar al próximo tema en Tomos, que es un tema importante, al igual que el anterior, que es el tema de la Corte Suprema. El lunes se abrirán las audiencias sobre la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. Senadora Harris, usted estará allí como miembro del comité. Habrá recomendaciones. Pensamos que su incorporación a la Corte podría poner más restricciones al aborto. Vicepresidente Pence, usted es el ex gobernador de Indiana. Si se anulara el caso Roe versus Wade, ¿usted querría que su estado prohibiera todos los abortos? Tiene 2 minutos. Gracias por la pregunta. Voy a usar un poco del tiempo para responder a esa cuestión. El pueblo tiene que saber que Soleimani, el general iraní, fue responsable de la muerte de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Cuando vino la oportunidad y vimos que iba hacia Bagdad para matar a más estadounidenses, el presidente Trump no dudó y ahora Soleimani ya no existe más. Joe Biden y Kamala Harris criticaron la decisión de asesinar a Soleimani. Esto es inexplicable, pero respecto de Joe Biden es explicable. Joe Biden estuvo en contra de la racia contra Bin Laden. Es esencial que tengamos un comandante en jefe que no dude de actuar en pos de la protección de las Fuerzas Armadas estadounidenses y también de la vida de los estadounidenses. Eso es el presidente Trump. En cuanto a la Corte Suprema, el presidente y yo no podríamos estar en una situación más entusiasta con la jueza Amy Barrett. Para que ella sea la ministra de la Corte es brillante, realmente. Ella tiene una enorme experiencia y también una familia estadounidense bastante grande que traería a la Corte Suprema en Estados Unidos. Y a diferencia de lo que sucedió con el juez Kavanaugh, esperemos que ella tenga una audiencia que sea justa y esperamos no ver el tipo de ataques que vimos a su culto católico, como vimos anteriormente. La presidenta demócrata de la Comisión de Asuntos Judiciales, cuando la jueza Barrett estaba siendo confirmada para la Corte de Apelaciones, estaba justamente muy preocupada porque el dogma de su fe vivía muy fuertemente dentro de la jueza. Y también fueron atacados algunos miembros porque eran miembros de los caballeros de Colón, porque eran pro vida. Y entonces esperemos que cuando la audiencia se suscite, la jueza Barrett sea respetada y a que sea confirmada y que se dé el voto para la Corte Suprema. Usted es senadora por California. Permítame hacerle una pregunta en paralelo. Si se anulara el fallo Roe versus Wade, ¿qué querría que California haga? ¿Que no haya restricciones al acceso a los abortos? Tiene 2 minutos sin interrupciones. Muchas gracias, Susan. En primer lugar, Joe Biden y yo somos personas de fe y es un insulto el sugerir que nosotros atacaríamos a alguien por su fe. Y de hecho, Joe, si es electo, va a ser solo el segundo católico que ha sido presidente de los Estados Unidos. En cuanto al tema de esta postulación, Joe y yo, como la mayoría del pueblo estadounidense, sabemos que estamos a 27 días del momento en que se decidirá quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, esta conversación ha surgido antes de que es el año de elecciones. Nos encontramos ya literalmente en las elecciones. Más de 4 millones de personas ya han votado. La gente está en vías de votar en este momento. Así que Joe ha señalado claramente, como lo ha señalado claramente el pueblo estadounidense, que el pueblo de los Estados Unidos primero llene el cargo en la Casa Blanca y luego el cargo en la Corte Suprema. En cuanto dice usted, Susan, estos temas son sumamente graves. El tema de la opción que tiene la mujer, y yo siempre lucharé a favor de que la mujer tenga la opción de decidir sobre lo que ocurre con su cuerpo. Ni es Donald Trump ni el vicepresidente Pence el que debe decir. Veamos qué otros temas estarán ante la Corte. Está la ley de seguro médico asequible, pero justamente en el medio de una pandemia, cuando más de 210,000 personas han fallecido, 7 millones de personas probablemente
tendrán lo que en el futuro se considerará una condición preexistente porque contrajeron el virus, pues Donald Trump en este momento está ante los tribunales tratando de eliminar esa ley. Y lo dije antes y hay que reiterarlo. Eso quiere decir que no habrá más protección. Si ellos ganan, no habrá más protección para las personas que tienen condiciones preexistentes. O sea que más de 20 millones de personas perderán su cobertura. O sea, si uno tiene menos de 26 años, no podrá uno estar bajo la cobertura médica de los padres. O sea que la diferencia es muy clara. Ellos están tratando de eliminar esta ley. Joe Biden está diciendo vamos a ampliar la cobertura, vamos a darle la opción de una opción pública o privada, vamos a reducir las primas, vamos a reducir a 60 el derecho a tener Medicare. Usted mencionó antes, vicepresidente Pence, que el presidente estaba comprometido a mantener las protecciones para las personas con enfermedades preexistentes. Pero ustedes tienen este caso en los tribunales que eliminaría la ley de seguro médico asequible. El presidente Trump dice que él protegerá a las personas con enfermedades preexistentes, pero no explicó cómo lo va a hacer. Y ese fue uno de los temas más difíciles cuando se aprobó la ley de seguro médico asequible. ¿De qué manera su administración protegería a las personas con enfermedades preexistentes para que tengan acceso a protección médica asequible? Gracias, Susan. En cuanto a su primera pregunta, déjeme decirle que no podría estar más orgulloso yo de ser el vicepresidente que respeta la santidad de la vida humana. Soy pro vida y no me disculpo por eso. Este es uno de esos casos en donde se trata de un contraste totalmente drástico. Biden y Harris quieren que se financie el aborto por parte de los contribuyentes hasta el momento del nacimiento. Quieren darle más fondos a Planned Parenthood. Y no sé cómo decidirá la jueza Barrett como ministra de la Corte Suprema, pero seguiremos defendiendo el derecho a la vida. En cuanto a la Corte Suprema, me parece, senadora Harris, que tiene que responderle al pueblo americano. Ustedes van a agregar más miembros a la Corte Suprema después de que la jueza Barrett sea parte de ella. En todos los casos se han nombrado jueces por parte de los presidentes, pero ustedes están hablando de agregar escaños a la Corte Suprema. Hace 150 años que la Corte Suprema tiene 9 escaños, así que ustedes quieren cambiar las reglas porque no pueden jugar según esas reglas. Ni usted ni Biden han respondido a esa pregunta. Creo que el pueblo quiere una respuesta. Si se confirma a la jueza Barrett, a la Corte Suprema, usted y Joe Biden, si ganan las elecciones, van a aumentar la cantidad de ministros de la Corte Suprema. Me alegro que hayamos pasado por esta lección de historia. Hagamos un poco más. En 1864... No, quiero que usted me responda la pregunta. Señor vicepresidente. Estoy hablando yo, señor vicepresidente. En 1864, uno de los héroes políticos, creo del presidente, pero me imagino que suyo también, es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estaba siendo postulado para ser reelecto y faltaban 27 días antes de la elección y surgió un asiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El partido de Abraham Lincoln estaba a cargo no solamente de la Casa Blanca, sino del Senado, pero el honesto Abe dijo, eso no hay que hacerlo, no es lo correcto. El pueblo estadounidense merece el poder tomar la decisión sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y esa persona puede seleccionar quién tendrá este mandato de por vida en la Corte Suprema de nuestro país. Así que yo y yo lo hemos señalado claramente. El pueblo estadounidense está votando en este momento y debe ser la decisión del pueblo de quién va a ser miembro de este órgano tan importante durante toda su vida. Muchas gracias, senadora Harris. Susan, quieren saber si usted y Joe Biden van a aumentar el número de escaños en la Corte Suprema si Amy Barrett recibe la nominación y es parte de la Corte Suprema. El pueblo americano quiere
una respuesta. Ellos van a agregar escaños a la Corte Suprema si ganan las elecciones. La gente en el país tiene que entender que si uno atesora a la Corte Suprema y a la separación de poderes, tiene que rechazar a Biden y a Harris y apoyar a el presidente Trump, que quiere una Corte Suprema de 9 escaños. Hablemos de agregar asientos. Justo iba a hablar de eso. Entonces, el gobierno Trump-Pence, porque yo estoy en el Comité Judicial del Senado, como mencionó Susan, y he sido testigo de la designación de mandatos de por vida a los tribunales federales y distritales. Son personas que son ideológicas, que han sido examinados por organizaciones judiciales y legales y que se ha decidido que son personas incompetentes. Y saben ustedes que de las 50 personas que designó el presidente Trump al Tribunal de Apelación, estos son mandatos de por vida, ni una de esas personas es negra. Es lo que han hecho. ¿Quieren hablar de agregar asientos? Hablemos de eso. Muchas gracias, senadora. Hablemos ahora acerca del tema de la justicia racial. Que quede reflejado que nunca respondió la pregunta. Yo nunca respondí la pregunta. Joe Biden seguramente respondió la pregunta, pero el pueblo americano conoce la respuesta. En marzo, Breonna Taylor, una técnica de sala de emergencia de 26 años, recibió un disparo y murió cuando agentes de policía hicieron un allanamiento en su hogar. Los policías dijeron que se identificaron. El novio de Breonna Taylor dijo que ellos no lo hicieron. Los policías hicieron más de 20 disparos en el departamento. Dijeron que lo hicieron en defensa propia. Nadie ha sido procesado. En el caso de Breonna Taylor, senadora Harris, ¿cree que se hizo justicia? No, no creo. No lo creo. Yo he hablado con la mamá de Breonna Taylor y con su familia. Y su familia se merece justicia. Era una joven muy linda. Su meta era ser enfermera y quería ser enfermera de primera línea para saber lo que ocurre en la calle, para luego poder convertirse en enfermera a tiempo completo y lamentablemente perdió su vida de manera violenta y trágica, lo cual me lleva a los 8 minutos y 45 segundos que han visto los estadounidenses, durante los cuales un hombre estadounidense fue torturado y asesinado bajo la rodilla de un policía uniformado armado. Y la gente de todo el país, de todas las razas, de todas las edades, de todos los géneros, personas que no se conocían, desfilaron hombro a hombro, brazo a brazo, luchando para que finalmente logremos ese ideal de igualdad de justicia ante la ley. Yo formé parte de estas protestas pacíficas y yo estoy convencida de que, en primer lugar, nunca vamos, por supuesto, a condonar la violencia, pero siempre tenemos que luchar por los valores que son caros para nosotros, incluida la lucha para alcanzar nuestros ideales. Es por eso que Joe Biden y yo hemos dicho en cuanto a este tema, y yo soy antigua fiscal, yo sé de lo que estoy hablando. Un policía malo es un policía malo para los policías buenos. Tenemos que reformar el servicio de policía de los Estados Unidos y nuestro servicio penal. Y es por eso que Joe y yo vamos a eliminar las llaves al cuello y otros tipos de sistemas. También vamos a requerir un registro nacional para aquellos policías que violen la ley. También una reforma del sistema de justicia penal. Vamos a eliminar las cárceles privadas y también otros tipos de cuestiones privadas. Vamos a despenalizar la marihuana y otros temas de ese tipo. Eso requiere liderazgo y es sobre un tema muy importante que afecta a las personas negras de los Estados Unidos. Vicepresidente Pence, permítame hacerle la misma pregunta. En el caso de Breonna Taylor, ¿cree que se hizo justicia? Tiene 2 minutos sin interrupciones. El corazón se nos quiebra por la muerte de cualquier estadounidense inocente y tiene nuestro pésame la familia de Breonna Taylor.
Pero yo confío en el sistema judicial y en el gran jurado. Y como ex fiscal es notable que usted supusiese que un gran jurado que vio todas las pruebas se equivocó. Pero usted tiene derecho a su opinión, senadora. En cuanto a George Floyd, no hay excusa de lo que le sucedió. Será justicia. Pero tampoco hay excusa para los saqueos y los motines que le siguieron a esa situación. Flora Wesper está aquí en la ciudad de Salt Lake. Hace unas semanas yo estuve en lo que era su peluquería, que fue quemada por saqueadores y por disturbadores. Y realmente, esta presunción que uno escucha una y otra vez de parte de Harris y de Biden, de que hay un racismo sistémico en Estados Unidos y que Biden dijo que las fuerzas del orden tienen un sesgo implícito en contra de las minorías, bueno, esto realmente es un gran insulto a los hombres y mujeres que son parte de las fuerzas de seguridad y todos los que usan el uniforme todos los días. Escúchenme a ustedes, el presidente Trump los apoya. Es notable que cuando el senador Scott trató de establecer una ley en cuanto a las fuerzas de seguridad, la senadora Harris se fue del salón y después hubo un obstruccionista que impidió este proyecto de ley que daría más recursos y más responsabilización. No hay que elegir entre la seguridad pública y el respaldo a las minorías y los afroestadounidenses. El presidente Trump siempre va a estar a favor de las Fuerzas Armadas y queremos mejorar también la vida de los afroestadounidenses. Queremos tener excelente empleo y también queremos que todos los estadounidenses puedan elegir la escuela a la que van sus hijos. No puedo esperar aquí que a mí me dicten cátedra sobre lo que quiere decir hacer cumplir las leyes del país. Soy la única persona acá que ha enjuiciado a personas que han hecho y cometido todo tipo de delitos. Soy la única persona en el escenario que ha enjuiciado a grandes bancos por aprovecharse de los dueños de casa. También ha enjuiciado a las universidades con lucro por aprovecharse de nuestros veteranos de guerra. Y la realidad de esto es que estamos hablando acerca de una elección en 27 días, en donde la semana pasada el presidente de los Estados Unidos estuvo en el escenario de un debate y no quiso condenar a los supremacistas blancos. No es cierto. Y no es que no haya tenido la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y luego se echó para atrás y luego dijo, cuando se le insistió en esto, dijo, replíguense, replíguense. Y esto forma parte de un perfil, de un patrón que demuestra Donald Trump. Él dijo que los mexicanos son violadores y delincuentes. Estableció como su primer acto una prohibición a los musulmanes. También había un desfile, una marcha en Charlottesville, en donde murió una joven, y por la otra parte había neonazis que llevaban antorchas que decían cosas raciales, acusaciones antisemitas. Y Donald Trump, cuando se le preguntó, dijo, bueno, hay gente buena ahí, en ambos lados. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Y ustedes se merecen más. Joe Biden será presidente que unirá a nuestro país y que reconoce la belleza de nuestra diversidad y el hecho de que todos tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Vicepresidente Pence, le voy a dar un minuto para responder. Susan. Le agradezco mucho. Este es uno de los temas que hacen que la gente no tenga una buena opinión de los medios. Justamente los comentarios de la senadora Harris respecto de mi persona y del presidente. Después de que el presidente hizo comentarios en cuanto a las personas de ambos lados de los monumentos, también él condenó a Ku Klux Klan y también a los supremacistas blancos. Y el presidente Trump tiene nietos
que son judíos. Su hija y su yerno son judíos. Él respeta y atesora a todos los integrantes del pueblo estadounidense. Y usted habló del tema de los enjuiciamientos, senadora. Me alegra que lo haya hecho. Cuando usted era fiscal en San Francisco y cuando usted salió de ese puesto, los afroestadounidenses tenían una probabilidad 19 veces más alta de ser enjuiciados por cuestiones de narcóticos que los blancos o los hispanos. También hubo una desproporcionada nivel de encarcelamiento de los negros en California. Ni siquiera usted levantó un dedo para trabajar con la legislación en ese sentido. El presidente Trump y yo hemos luchado en pos de la reforma de la ley en materia de encarcelamiento. Saben, no hay un tema más importante que el último tema del que vamos a hablar hoy, y ese es el tema de las elecciones en sí. Él atacó mi historial. Quiero tener la oportunidad de responder. 30 segundos, porque nos estamos quedando sin tiempo. Se lo agradezco. En primer lugar, el haber sido Procuradora General del Estado de California, pues el trabajo que hice es modelo de lo que tiene que hacer nuestro país, y podremos hacerlo bajo una presidencia de Joe Biden. Nuestra agenda, nuestro programa incluye lo que no ha hecho este gobierno. Se tratará no solamente de establecer una prohibición contra estos... Gracias, senadora. Quisiera terminar. Estos son puntos que usted hizo antes. Me gustaría hablar acerca de las elecciones. Pero quiero hablar de la relación entre lo que vamos a hacer Joe y yo y mi historial, que incluye que fui la primera persona que estableció un requisito de que mis agentes estuvieran con cámaras, y fuimos los primeros en establecer un requisito de que hubiera una capacitación sobre sesgo implícito para nuestros policías, porque reconocemos que existe el sesgo implícito, a diferencia de lo que usted puede pensar. Hicimos el trabajo de establecer reformas que se trataban de invertir en esto. Ese es el trabajo que hemos hecho y el trabajo que seguiremos haciendo de cara al futuro. Y una vez más, no quiero que me dicte cátedra el vicepresidente acerca de nuestro historial, de lo que hemos hecho en cuanto a las fuerzas de la ley, mantener seguras a nuestra comunidad y el reformar el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Me gustaría que responda ahora sobre nuestro último tema, las elecciones. El presidente Trump aún no se ha comprometido a una transferencia de poder pacífica. Si su partido gana y el presidente Trump no acepta una transferencia de poder pacífica, ¿qué pasos tomarían usted y el presidente Biden? Tiene 2 minutos. Quiero decir lo siguiente. Joe y yo nos sentimos muy orgullosos de la coalición que hemos desarrollado. Tenemos una de las coaliciones más amplias de personas que se ha visto en una competencia, una contienda electoral, a independientes republicanos. De hecho, 7 miembros del gabinete de George W. Bush apoyan nuestra candidatura. Tenemos el apoyo de Colin Powell, Cindy McCain, John Kasich, más de 500 generales retirados y expertos de seguridad nacional apoyan nuestra campaña, y lo hacen porque saben que Joe Biden tiene un compromiso profundo de luchar en pro de nuestra democracia, de luchar a favor de la integridad de nuestra democracia y de llevar la integridad a la Casa Blanca nuevamente. Nosotros creemos en el pueblo estadounidense, creemos en nuestra democracia, y esto es lo que le quiero decir a todos. Voten, por favor, voten por anticipado. Vayan a iwillvote.com, también a joebiden.com. Tenemos la posibilidad en estos próximos 27 días de tomar la decisión acerca de cuál será el rumbo de nuestro país durante los próximos 4 años. Y tenemos esa posibilidad. Y si utilizamos nuestro voto, nuestra voz, podremos ganar. Y no dejaremos que nadie transforme y socave nuestra democracia, como lo hizo Donald Trump en el escenario la semana pasada.
cuando ante millones de personas de manera abierta trató de suprimir el voto. Joe Biden, por otra parte, en ese mismo debate, porque Donald Trump no cree que puede ganar en base a su historial, porque es un historial fallido, pero Joe Biden dijo en ese escenario, por favor, voten. Así que repito lo que dijo Joe, por favor, voten. Gracias, senadora. Vicepresidente Pence, el presidente Trump varias veces se negó a comprometerse a una transferencia de poder pacífica. Si se declara ganador al vicepresidente Biden y el presidente Trump se rehúsa a una transferencia pacífica del poder, ¿cuál sería su papel como vicepresidente? ¿Qué haría? Tiene 2 minutos. Primero que nada, Susan, vamos a ganar las elecciones. Joe Biden y Kamala Harris hablan de esta letanía y del establishment en Washington y la trayectoria de 47 años de Biden. Nosotros sabemos que tenemos el respaldo de los estadounidenses de todas las atracciones. Son los mismos estadounidenses que nos dieron la victoria en 2016 y ven la trayectoria del presidente. Reconstruimos las Fuerzas Armadas, revivimos la economía a través de menos regulaciones y recortes fiscales, más energía estadounidense, la nominación de jueces y trabajamos con las fuerzas del orden. Y creo que somos más fuertes en los últimos 4 años. Cuando hablamos de aceptar el resultado de las elecciones, le digo, senadora, su partido pasó los últimos 3 años y medio en tratar de cambiar el resultado de las elecciones. Cuando Joe Biden era vicepresidente, el FBI espió la campaña de Trump y la campaña mía. Hubo documentos esta semana en donde el FBI hizo referencia a documentos que decía que eso provenía de la campaña de Clinton y vimos esta avalancha de cuestiones que dijeron que ustedes habían hecho estas cosas y hasta que se vio que no era así y se cerró el caso. Y senadora, usted y sus colegas del Congreso trataron de hacerle juicio político al presidente de Estados Unidos respecto de una llamada telefónica. Hillary Clinton ahora ha dicho que Biden en ninguna circunstancia debe conceder las elecciones. Creo que vamos a ganar las elecciones. El presidente y yo estamos todos los días luchando en los tribunales para que Biden y Harris no cambien las reglas y que generen una oportunidad enorme de fraude electoral. Queremos una elección libre y una elección justa. Y creo con todo el corazón que durante 4 años más va a ser reelecto el presidente. Yo he preparado todas estas preguntas, pero para la última pregunta del debate, quiero darles una pregunta que otra persona preparé. Los estudiantes en el estado escribieron acerca de lo que querían preguntarles, y esta es una pregunta de Recklin Brown, es de 8º grado, aquí en una de las escuelas de Utah, y ella escribió lo siguiente: cuando veo las noticias, lo único que veo es peleas entre demócratas y republicanos. Cuando veo las noticias, lo único que veo son personas que luchan unas con otras, ciudadano contra ciudadano. Lo único que veo son 2 candidatos de distintos partidos que tratan de destruirse. Si nuestros líderes no se llevan bien, ¿cómo podrán hacerlo los ciudadanos? Y luego dice, sus ejemplos pueden ser lo que marque la diferencia para unirnos. Cada uno de ustedes podría tomarse un minuto y responder a Brecklin. Vicepresidente Pence, tiene 1 minuto. Brecklin es una excelente pregunta. Excelente. La felicito por tener interés en la vida pública. Comencé siguiendo las noticias cuando yo era muy joven. En Estados Unidos creemos en un intercambio libre y abierto de las ideas, y eso lo celebramos. Así creamos la nación más libre, más próspera en la historia del mundo. Le digo que no supongas que lo que estás viendo en las noticias locales es un sinónimo del pueblo estadounidense. Veo la relación entre
Ruth Bader Ginsburg, que acaba de fallecer en la Corte Suprema, y el juez Antonin Scalia, que también falleció. En la Corte Suprema de Estados Unidos, una era muy liberal y el otro era muy conservador, opuestos totales en la Corte Suprema, pero ellos y sus familias eran estrechamente amigos. Aquí en Estados Unidos podemos debatir vigorosamente, como la senadora y yo en esta reunión hoy, pero cuando el debate se termina, nos aunamos como estadounidenses. Y esto lo hacen los estadounidenses en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos. Los insto entonces a trabajar todos los días para que el gobierno sea tan bueno como el pueblo. Todos los días. Nos encanta un buen debate, una buena argumentación, pero siempre estamos allí en momentos de necesidad, apoyándonos los unos a los otros. Gracias, vicepresidente. Específicamente en los momentos difíciles de este año. ¿Qué le diría usted a Brooklyn? En primer lugar, me encanta que nuestros líderes jóvenes nos hablen, y cuando escucho las palabras de ella, tus palabras, Brooklyn, sé que tenemos un muy buen futuro, porque es esa perspectiva sobre quiénes somos y de quiénes debemos ser, lo que es una señal de liderazgo, y es algo a lo que debemos aspirar todos. Y Joe Biden, uno de los motivos por los cuales él decidió ser candidato a la presidencia es por lo que ocurrió en Charlottesville. Tanto le afectó, le molestó tanto que hubiera ese tipo de odio, ese tipo de división. Lo que le impulsó a ser candidato a la presidencia es ver que durante los últimos 4 años ha ocurrido lo que acaba de describir Brooklyn. Él ha tenido la fama de siempre trabajar con los dos partidos, y es lo que va a hacer como presidente. Joe Biden tiene un historial de elevar a las personas, de luchar por su dignidad. Hay que conocer la historia de Joe para saber que él ha conocido dolor, sufrimiento y amor. O sea, Brooklyn, cuando piensas en el futuro, pues yo sí creo que tenemos un futuro optimista, y se deberá al liderazgo tuyo, al liderazgo de ustedes, y porque luchamos por la voz de todos a través de su voto, y podemos participar en la selección de las personas, porque ustedes, a través de su trabajo y a la larga a través de su votación, tendrán la capacidad de determinar el futuro de nuestro país y de cómo será su liderazgo. Muchas gracias, senadora Harris. Muchas gracias, vicepresidente Pence. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer también a la Universidad de Utah por su hospitalidad, y también a todos los estadounidenses que vieron el debate esta noche. Nuestros mejores deseos para una pronta recuperación al presidente Trump, la primera dama y todas las personas que están luchando contra la COVID-19. El segundo debate presidencial será la semana que viene, el 15 de octubre. Será en Miami con participación de la audiencia. Buenas noches.